Comenzó en Matanzas la 14ª edición del concurso nacional de coreografía e interpretación Danzan 2. Cuba celebra este año las 6 décadas del clásico El siglo de las luces de Alejo Carpentier. Y recuerdan escritores y artistas Ernesto Che Guevara, víspera del aniversario 55 de su desaparición física. Saludos desde La Habana, es viernes 7 de octubre de 2022 y ya abrimos la última emisión de esta semana del noticiero cultural de la televisión cubana. Este jueves comenzó en Matanzas la 14ª edición del concurso nacional de coreografía e interpretación Danzan 2. La cita se suma a la paulatina recuperación de las propuestas culturales del país. Bailarines de varias compañías compiten en un certamen que es referente del panorama danzario en Cuba. Al inicio de este noticiero le contamos más. Contra todos los obstáculos, el arte. Y poco a poco se recuperan espacios para la programación, después de la pausa impuesta por la pandemia, por las tragedias más recientes. A la ciudad de Matanzas regresó desde este jueves una de sus más importantes citas culturales, el Concurso Nacional de Coreografía e Interpretación Danzan 2, que reúne a bailarines de agrupaciones de varias provincias del país. El emblemático Teatro Sauto, monumento nacional, fue el escenario de la gala de apertura de este jueves y acogerá desde hoy las sesiones de competencia. Concursan obras concebidas para 2 bailarines, que aspiran a los premios de coreografía e interpretación. El programa de la cita, que se extenderá hasta el domingo, incluye también sesiones teóricas, desmontaje de creaciones, conferencias, clases magistrales y presentaciones de materiales audiovisuales. Danzan 2 es un empeño de la compañía Danza Espiral y particularmente de su directora, la incansable Lilian Padrón, coreógrafa y bailarina de gran trayectoria y prestigio. Padrón ha sido el alma y el motor de una cita en la que se han presentado obras que integran los elencos de varias agrupaciones del país. Con el auspicio del Consejo Provincial de Artes Escénicas de Matanzas, el concurso es una de las más peculiares convocatorias cubanas para la creación coreográfica y la interpretación, y ha sido espacio de presentación de jóvenes artistas de la danza. Este año se celebra el aniversario 35 de la compañía anfitriona. Danza Espiral, con gran proyección nacional, es una de las agrupaciones de referencia a la cultura matancera, y sus aportes y realizaciones trascienden las fronteras de esa provincia. Yuris Nórido y Yadier de la Campa González, Noticiero Cultural. Y de lo que sucede en Matanzas este fin de semana continuamos hablando en esta emisión. Los emblemáticos Muñequitos de Matanzas, compañía que tiene 7 décadas de labor ininterrumpida en favor de la rumba cubana, celebrarán su aniversario este sábado en la Casa Social del Comité Provincial de la UNIAC durante el encuentro mensual La Rumba Soy Yo. Cuando en el pasado siglo un grupo de amigos se reunieron para tocar la música afro que se les ocurría, quizás no pensaron que 70 años después sus coterráneos del barrio de la Marina amarían a ese colectivo derivado en los Muñequitos de Matanzas. Este parque surge con la idea de homenajear a los muñequitos en su 70 aniversario. Fue un proyecto que se presentó a la Bienal de 2022. Porque en estas 4 esquinas precisamente ellos surgieron. Estaba el Bar El Gallo, el New York, la Gallina del Huevo, y entonces escogimos esta esquina tan emblemática para dedicarle un espacio a este grupo que nos ha dado tanto a la cultura cubana e internacionalmente. Los Muñequitos de Matanzas pasearon la rumba por toda Cuba y países de varios continentes. Y aunque pudiera parecer que son viejos por su cumpleaños 70, ellos piensan en el futuro de la rumba y se preparan el relevo. Este barrio significa mucho para la agrupación y estas 4 esquinas. Yo creo que hay esencia aquí, hay energía de las que todos vienen y respiran. Y ser parte de esta celebración será para los años al agua. Y se van a seguir viendo estas imágenes y esta fiesta, este festejo de los Muñequitos de Matanzas. Llegó, todo el mundo sabe quién llegó en la historia de Cuba, la leyenda del guaguancó, ese tema lo hice, y bueno, y varios temas más, incluyendo Mi Padre, Mi Quinto y Yo, etcétera, millones de rumba.
hay que estar aquí adentro de esta agrupación para saber cómo es. Este festejo es grande y el grupo afroperuano Percutao, surgido en 2006, decidió asistir autofinanciando sus gastos para compartir con uno de sus ancestros. Ha sido una invitación oficial del Ministerio de Cultura y todo, pero la parte financiera ha sido un trabajo en grupo. Yo ahorita soy el productor de este intercambio cultural y los chicos pues también por sus propios medios también están apoyando. Todo esto se viene haciendo sin ningún interés en dinero. Nadie va a hacer nada de dinero, lo que venimos a hacer es dar el corazón. Y nosotros estamos agradecidos a los muñequitos Matanza y a Cuba, al pueblo cubano que nos va a aceptar y le vamos a dar todo. La rumba llama y como dice Nicolás Guillén en el son Gorocosongo, aquí el que más fino sea, responde si llamo yo. En Matanzas, Ana Valdés Portillo, Noticiero Cultural. Ahora hacemos una pausa en la agenda informativa de esta emisión de viernes para cumplir con nuestros compromisos promocionales. En el próximo segmento hablaremos de literatura. Usted no abandone la sintonía. Enseguida, esté de vuelta. Todo por el arte, del 13 al 17 de octubre en Ciego de Ávila, Cuba. Dedicado a los 36 años de la Asociación Hermanos Saiz, a los 50 de la Trova, a la Jornada por la Cultura Cubana y a los 20 años de la Fundación Nicolás Guillén en Ciego de Ávila. Todo por el arte, Ciego de Ávila 2022. Esta tarde en la Sala Viena de la Sede Nacional de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba se entregaron los premios UNIAC 2022 que otorga la Asociación de Escritores. En poesía, el premio Julián del Casal recayó en la obra Hijos de Quemado del poeta Carlos Augusto Alfonso. Con el premio de ensayo histórico y social Juan Pérez de la Riva se alzó el escritor e investigador Abel González Santamaría por su obra En el Ojo del Águila. El premio Ismaelillo de literatura para niños y jóvenes fue otorgado al escritor Eldi Faratute por su libro D'Artagnan y los Tres Mosqueteros. En el género novela, el jurado del premio UNIAC 2022 decidió declararlo desierto. La beca de creación Cintio Vitier la obtuvo la escritora y ensayista Zaida Capote. Y como destacamos en titulares, este año Cuba celebra con varias acciones artísticas el aniversario 60 del clásico El siglo de las luces de Alejo Carpentier. A propósito, mi colega Magda Rezic dialoga con su invitado en el segmento de entrevistas en primera persona. En primera persona, me place hoy conversar con alguien que se ha dedicado en su vida al estudio de la lengua francesa y la literatura provenientes de ese idioma que tan cercano nos resulta. Pero también es un hombre que desde la escritura ha gustado de progresar en ese mundo de la creación. La creación literaria, que es tan amplia y que para él lo es fundamentalmente, pero también por su capacidad para investigar, indagar, conocer sobre la literatura escrita por otros, promoverla y siendo tan premiado desde su ensayística y su escritura, pues es sin duda un referente a la hora de hablar de otro maestro de las letras contemporáneas cubanas, que es sin duda Alejo Carpentier. Quizás el escritor de la novela que ha trascendido más en todos los tiempos, escrita por un cubano, como lo es sin duda El siglo de las luces, una novela que arriba a los 60 años de su vida larga y prometedora, una novela que renovó las letras hispanoamericanas, que nos colocó en otras perspectivas ideológicas y formales de asumir la literatura desde nuestro continente. Es un hombre que hoy en día
prestigia a la Fundación Alejo Carpentier siendo su vicepresidente. Se trata de que hoy tendremos en el estudio del noticiero cultural al doctor Rafael Rodríguez Beltrán, hablándonos de este título que acaba de ser presentado y que forma parte de esas novelas de culto que nuestra apasionada doctora Graciela Pogolotti suele defender como una novela de la revolución sobre la revolución, porque se trata de la revolución que significó para este continente la fundación de un otro ser latinoamericano. Bienvenido a nuestro noticiero cultural. Muchas gracias por su presentación. Doctor, esta novela, bueno, yo sí tengo que confesarle al público lector que es mi preferida de las letras cubanas. Una novela que nos va a trascender a todos y que sin dudas marcó en su época dentro del contexto literario latinoamericano, y también a 60 años de su presentación al público lector marca el escenario de las letras hispanoamericanas y universales. ¿Por qué es tan importante El siglo de las luces? El siglo de las luces es, sin lugar a dudas, una de las novelas más importantes del siglo XX. Un grupo destacado de especialistas de distintas latitudes hicieron un análisis de las novelas que se habían publicado en el siglo XX, las más importantes, y entre ellas está El siglo de las luces. Hay que decir que de América Latina solo se incluyeron 3 novelas o 3 obras de narrativa: Las ficciones de Borges, Los 100 años de soledad de García Márquez, que es otra novela ineludible de ese periodo, y El siglo de las luces. Ahora, ¿por qué El siglo de las luces tiene ese carácter? Es una novela que se sitúa en un momento muy específico de la historia de la humanidad. La Revolución Francesa nos tocó a todos, estuviéramos presentes o no en aquel momento. Es decir, que seguimos viviendo en cierta medida bajo la influencia de determinadas cosas que ocurrieron en ese momento. Esta novela se inicia con un exergo, o como se dice ahora, un epígrafe, que dice: las palabras no caen en el vacío. Y es que Carpentier explica en algunos de sus artículos que justamente lo que él quería demostrar en primer lugar es que esas ideas que parecía que habían sido traicionadas inclusive por algunos de sus protagonistas más importantes, no cayeron en el vacío, porque llegaron a América, se reinterpretaron, se rehicieron en América y en cierta medida condicionaron o contribuyeron a la independencia de muchos países de América Latina. Inclusive también influyeron en el desarrollo de la sociedad cubana en su momento. Quiere decir que lo que fue un periodo de retroceso para Europa, sin duda significó como la avanzada para Latinoamérica. Exactamente. Y en Cuba igual, porque la influencia de la Revolución Francesa también es muy evidente en Cuba, hasta en esos compases que recuerdan la marsellesa en el himno nuestro nacional, himno nacional. en la versión original del himno Sí, nacional, sí. Exactamente. Y eso es así. Es una novela que tiene una profundidad filosófica indiscutible. Nos llega hacia adentro, porque nos pregunta cosas la novela, para las cuales tenemos a veces respuestas y a veces no, porque el mundo es muy complejo y sí, se producen muchos cambios sociales, pero lo cierto es que la novela tiene un profundo sentido filosófico, pero además desde el punto de vista literario inicia el camino de la nueva novela histórica latinoamericana. Y no solo latinoamericana, sino en general, porque cambió las reglas del juego de la novela decimonónica, que también fue famosa en su tiempo, la novela histórica del 19, pero aquí se cambiaron las reglas del juego. Y Carpentier es un maestro en ese sentido. Después él siguió por ese camino en obras como Concierto Barroco, como El recurso del método, y sobre todo con El arpa y la sombra, donde retoman la personalidad de Colón. Ahora, también yo quiero decir, porque me gusta para los lectores que no la hayan disfrutado todavía, para los jóvenes, decir que es una novela, no es un ensayo, no es un manifiesto, no es un panfleto, es una novela donde hay 3 jóvenes, fundamentalmente son los 3 protagonistas, 3 jóvenes cubanos habaneros, que casi sin quererlo se ven envueltos en todo ese proceso revolucionario que se empieza a producir en el mundo y en particular en Europa, y después de cierta manera se van a incorporar a él en un desenlace que no quiero mencionar porque creo dejarlo también en el suspenso. Es una novela. Pero hay que explicar algo, doctor, que yo sé que usted lo va a poder hacer y que además fue tomado en cuenta por ustedes cuando apuntaron y editaron esta versión llamada definitiva del siglo de las luces. Y es el hecho de que algunas personas
de otras generaciones, cuando le dicen a un joven, vas a leer El siglo de las luces, es una novela compleja, pero además hay que tener una cultura para asumirla y tienes que ser casi un doctor para leerla, y es complicada y el lenguaje de Alejo es complicado. ¿Qué usted le diría a esas personas, incluso cuando adquieran esta nueva versión del libro? ¿Por qué es difícil El siglo o no lo es? Bueno, realmente yo respondería a esa pregunta que realmente no lo es. Lo que pasa es que toda novela, no solamente El siglo de las luces, es un reto para el lector. Es decir, siempre se enfrenta a uno a algo que le van a decir que uno desconoce, porque si no, no vale la pena leerlo, ¿no? Y Carpentier lo que pasa es que tiene un lenguaje que es música y que nos reta a buscar, a profundizar en nuestro conocimiento propio de nuestra propia lengua materna, del español. Yo no creo que El siglo en particular sea una novela especialmente compleja. No obstante lo cual, para esta nueva edición nosotros ayudamos un poco al lector, porque es una novela, como decía, es una nueva novela histórica, pero tiene ese componente histórico y por lo tanto hay muchos personajes que son reales. De hecho, uno de los protagonistas, que es un francés, Victor Hugo, tuvo una existencia real. Y para ello hemos pensado, Analay Medero y yo, que era conveniente poner algunas notas que van a ayudar al lector a situarse en el momento epocal, histórico. Exactamente. No obstante lo cual siempre decimos, estos son referentes históricos, pero esta novela va mucho más allá del periodo que está abordando. Es una novela que se proyecta justamente hacia el futuro, hacia un futuro que es actual. Y yo le diría justamente a alguna de las preguntas que hacía al principio, que esa novela puede decirnos muchas cosas ahora, porque el mundo actualmente es muy convulso, está en una situación de muchas crisis de mucho tipo, sociales, económicas, políticas, etcétera. Y esta novela también nos ilustra sobre todas las contradicciones que un ser humano metido en esos contextos tiene que afrontar, y que no se puede vivir de espaldas a la historia, hay que estar inmerso en ella, lo toca a uno de todas maneras, quiéralo uno o no. Bueno, pues esta ha sido una maravillosa presentación para aquellos que debemos revisitar, cómo no, El siglo de las luces, esa novela emblemática de la literatura hispanoamericana y universal, esa novela que fue la revolución dentro de la revolución de las letras, pero que también aborda simbólicamente las revoluciones y los modos de vivir en esa avanzada, en esa vanguardia de las sociedades. Una novela que para la Fundación Alejo Carpentier, que dirige la ilustre doctora Graciela Pogolotti, ha sido vital traer de vuelta a 60 años de su presentación preliminar al público, y que a los 60 años descubrimos de la mano de nuestro invitado de hoy, que sigue aportándonos al debate, a la reflexión sobre el mundo que vivimos, sobre este de nuestros días. Les recomiendo su lectura, por supuesto, y a ustedes también que se mantengan con nuestro noticiero cultural. Es tiempo de hacer otra pausa en esta emisión y en el próximo segmento abriremos nuestra sección Contrapunteo para poner punto final al tema que debatimos esta semana sobre el grabado cubano. Usted no abandone la sintonía, enseguida estoy de vuelta. Abrimos nuestra sección Contrapunteo, que esta semana ha dedicado sus debates al grabado cubano. Y como cada viernes, ya recibo en el estudio a mi colega Yuris Norido, quien ofrece la opinión editorial de este noticiero. Como siempre, eres bienvenido. Indira, muchísimas gracias. De esta semana de debate sobre el grabado en Cuba nos ha quedado el convencimiento de que hay que regresar sobre el tema,
dedicándole trabajos específicos a las diversas aristas de un ejercicio creativo de gran tradición y realizaciones en el panorama de las artes visuales en Cuba. En los reportajes y sobre todo ayer en la entrevista que nos concediera la querida e incansable Lesbia Bendumois, por cierto, una de nuestras más importantes grabadoras, una figura histórica de esa expresión en Cuba. En los reportajes y en la entrevista de ayer se apuntaron algunas líneas de trabajo: la gran historia del grabado en Cuba, la diversidad de técnicas, la formación de los estudiantes, el rol de los talleres de la gráfica. Aquí hay mucha tela para cortar, pero también quedan certezas. La primera es que esa afirmación de que el grabado es un arte menor si se le compara con la pintura y la escultura es un sinsentido mayúsculo. Y para desmontarlo, bastaría revisar la historia del arte universal y la que nos toca, la del arte en Cuba. Grandes artistas se han realizado en la gráfica, se siguen realizando, y la contundencia formal, conceptual, estética de esas creaciones es suficiente testimonio. Habría que desmontar también otro lugar común, el que dice que en el grabado, teniendo en cuenta la diversidad de maneras y herramientas, la técnica puede llegar a ser una limitación. Falso. Primero, en el arte es imposible separar la técnica de la expresión. Ayer lo decía Lesbia, la técnica es medio, nunca fin, y la calidad de la obra final depende del talento, de la creatividad del artista y, por supuesto, del dominio de su oficio. Y eso se puede aplicar a todas las manifestaciones de las artes visuales, no solo al grabado. Bueno, eso se puede aplicar al arte todo. A la formación de grabadores en las enseñanzas medias y superior vamos a dedicarle más adelante un contrapunteo, pero por ahora vamos a reconocer el esfuerzo de los claustros y las instituciones por mantener el rigor de los programas de estudio de esa especialidad y también la creatividad en la búsqueda de alternativas ante las carencias materiales. Un desafío sigue siendo la enseñanza de la historia del grabado, que es fundamental en la consolidación de referentes para los estudiantes, para los artistas. Sobre este tema regresaremos. Indira. Muchísimas gracias, Yuri. También excelente fin de semana para ti. Y de artes visuales continuamos hablando en esta emisión. Como parte de la 12ª edición del Salón de Paisaje Tradicional Mariano Urgellés y Memoriam, la Galería de Arte del Liceo Osorio de Baracoa exhibe la muestra Destino. Desde la ciudad primada de Cuba recibimos este reporte. Yusneidi siempre regresa a casa, es su destino principal y así lo manifiesta en su más reciente muestra personal expuesta en la sala múltiple de la Galería de Arte El Liceo Osorio. Yusneidi Matos es un artista que ya ha obtenido varios premios, no solamente iniciales en los salones Mariano Urgellés y Memoriam, que es de paisaje tradicional, sino también se sumó al salón del Liceo Osorio, que se hace anterior a esta fecha. El paisaje es su tendencia favorita y, como tú bien has dicho, se acerca un poco a algunos paisajes imienses, pero también a otros de Baracoa y a otros que quizás él recrea o reinterpreta la manera de hacer. Siempre sí vamos a ver una identidad de que él coloca en algunas de sus obras, en la mayoría, personajes. O sea, siempre acerca, hay una obra que él hizo y que toda la ha titulado siempre como serie, que es un poco acercar a casa o acercarse a la casa, es un poco de ir y venir el campesino como tal, al lugar donde vive o al lugar donde trabaja. Graduado de la Escuela Vocacional de Arte, tuvo como principal referente a Ernesto Cuesta, paisajista por excelencia. En 7 piezas, bajo la técnica acrílico sobre lienzo, Yusneidi reverencia al hombre de campo entre follajes, montañas y ríos. Rolvis Yasser y Nubis Moreira Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Este fin de semana se conmemora el aniversario 55 del asesinato de Ernesto Che Guevara en Bolivia. La figura del guerrillero heroico ha sido inspiración de artistas de todo el mundo, quienes han contribuido a la consolidación de un símbolo universal. Al cierre de esta emisión les rendimos tributo a este ser humano excepcional que tuvo una relación muy especial con el arte y los creadores. La imagen de Ernesto Guevara de la Serna es motivo de inspiración para muchísimos artistas cubanos y de otras nacionalidades. La particular visión de cada creador nos ha devuelto un Che disímil, idealizado por momentos abordado desde un realismo decidido,
o con el vuelo metafórico, con implicaciones filosóficas y políticas. No se debería confundir la persona, la personalidad y el personaje. Pero el artista no se detiene en esas consideraciones, más bien pragmáticas. El Che, alumbrado por las artes, responde a impulsos y compromisos que no se pueden uniformizar, que pueden llegar a ser, incluso, contradictorios. ¿Por qué el Che ha sido objeto de tantas recreaciones artísticas? Primero, por su peculiar estatura romántica. Para muchos, el Che es el héroe idealista, que al mismo tiempo lucha por concretar esas utopías. Hay en su itinerario vital, revolucionario, numerosos hitos que le dan color y grandeza a su historia personal. No era una persona simple. Anidaban en él conflictos y lidias en permanente ebullición. Su sentido de la ética, del deber, no le permitía la observación distante de los problemas del mundo. De ahí que muchos artistas lo consideren un Quijote del siglo XX. Otra razón, la belleza del referente. No es una razón menor, mucho menos si hablamos de arte. La imagen del Che era, y sigue siendo, poderosa, muy plástica, empática. Basta con ver el más célebre de sus retratos, el que le hiciera Corda, ese que se ha convertido en uno de los íconos más reproducidos y versionados del mundo. Y manta esa mirada, esa expresión. Los rasgos armoniosos redondean una apabullante personalidad. Por eso el concepto, la ideología, la dimensión histórica van acompañados de una visualidad contundente. Pintura, fotografía, diseño, música, danza, teatro, literatura, cine, televisión. Ernesto Che Guevara es una presencia recurrente y la profundidad de su pensamiento y su abultada hoja de ruta reservan siempre nuevas aristas a los artistas e intelectuales. Al final, estamos hablando también de un símbolo cultural. Por eso, aunque no solo por eso, sigue motivando tantos debates y homenajes. Yuris Norido en el Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le ofrecimos detalles del concurso nacional de coreografía e interpretación Danzan 2 que se desarrolla en Matanzas. Le contamos sobre las celebraciones por los 60 años del clásico de nuestra literatura, El siglo de las luces, de Alejo Carpentier, y le informamos del homenaje de escritores y artistas a Ernesto Che Guevara, vísperas del aniversario 55 de su desaparición física. Gracias por acompañarnos durante toda la semana. Nosotros, por supuesto, regresaremos el lunes con otras noticias del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana y les deseo que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos.